Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a continuar con el tema del análisis de riesgos. Ya en la clase pasada estuvimos hablando de lo que era cómo se desarrolla, cómo se realiza un análisis de riesgo, cuáles eran las fases, ¿verdad? Según la ISO 27005 para la gestión de análisis, la gestión de riesgos tecnológicos, riesgos de seguridad de la información, que es la que nos compete, digamos que a nosotros en estos momentos. Entonces, la idea es que hagamos la parte práctica de esa actividad basado en lo que logramos obtener de las diferentes actividades que se desarrollaron durante la realización de las clases. Entonces, vamos a compartir el documento de matriz de riesgos que les tengo aquí preparados. Bueno, este documento que está aquí es un documento de ejemplo. Normalmente las matrices incluso pueden ser mucho más grandes, pueden tener mucha más información. Todo depende del nivel de detalle con el que tú quieras presentar o la realización de la matriz. E incluso el inventario de activos y todo lo demás. Normalmente los inventarios pues llevan muchísima información. Entonces, la idea es que desarrollemos entonces unas actividades asociadas a la información que se logró obtener del pentesting, ¿sí? La idea es que esta matriz de riesgo surge del pentesting que se realizó. Entonces, uno puede poner tiene aquí estos criterios. Perdón, antes de continuar. Uno tiene que definir el contexto, ya saben, todo lo que hablamos de los objetivos, el alcance, las limitaciones, toda esta parte documentada, ¿sí? Que debe estar reflejada dentro del documento de análisis de riesgos. No es solamente hacer la matricilla, ¿oyeron? Porque esto toca presentar un informe. Entonces, yo les voy a publicar en el EVA un ejemplo de la parte del modelo de privacidad y seguridad de la información de Mintic, que publicó una guía que ellos publican. Ellos tienen una gran cantidad de documentos. Les voy a poner el enlace a esos documentos guía para la realización de todo este tipo de actividades asociadas a seguridad de la información. Entonces uno tiene que definir esa parte, ese contexto en la parte inicial del documento de matriz. Así como si presentaran un informe como el que les mostré ahorita, pues también parecido se hace en lo que es el informe de gestión de riesgos. Y ya sabemos que solamente vamos a llegar hasta el análisis de riesgos. No vamos a continuar con la parte de la evaluación ni la parte de la toma de decisiones con respecto al tratamiento del riesgo. Entonces, nombre del proyecto, pues le podemos poner aquí un nombre para el proyecto. Por ejemplo, pentesting, pentesting servidores, empresa X, ¿sí? El nombre que le diste al proyecto, el nombre que se le haya dado al proyecto dentro de la organización. Administrador del proyecto, pues aquí, ¿quién es el administrador? El gerente de TI, por ejemplo. Profe, una pregunta. Dígame. En el nombre del proyecto, eso nos hace referencia a que solo hicimos pentesting a servidores, ¿correcto? Sí, específicamente eso es lo que estamos diciendo aquí en este. Ok. Entonces estoy llenando con datos de ejemplo. Obviamente, pues Listo. si el proyecto es análisis de riesgos tecnológicos de la empresa tal, ¿verdad? Lo que pasa es que ya eso sí depende de cómo haya llamado la empresa el proyecto Seguro, entiendo, de profe. actividad. ¿Sí? Gerente, bueno, el administrador del proyecto, el gerente de TI, que fue el que decidió que se iba a hacer la actividad y que el que organizó todo y contrató a la empresa y todo esto. La fecha en la que se desarrolla, pues se puede poner fecha de inicio, fecha fin de las actividades, ¿sí? Vamos a ponerle hoy 15/10/2020. Última revisión, si se ha hecho alguna revisión del documento. Entonces, acuérdense que todo esto lleva incluso otra información adicional. ¿Quién revisó, quién autorizó? Esto puede llevar firmas también de las personas implicadas aquí. Número del proyecto, entonces vamos a decir 0001, ¿sí? O vamos a poner una letra aquí para que no se nos borre ese 0. P raya 0001.
Muy bien, y ahora lo primero que vamos a hacer, pues ya habiendo cubierto todo lo que es la parte del contexto, vamos a definir los criterios para la especificación dentro de los valores que se van a utilizar en la matriz. Tenemos los criterios de impacto, tenemos los criterios de probabilidad y tenemos los niveles de riesgos, que ya la exposición como tal. Entonces vamos a definirlos aquí. Aquí yo le puse ya unos valores, ¿sí? Y para poder, digamos que poner acá internamente todos los cálculos que yo puse acá internos para la matriz como tal. Y definimos que los criterios de impacto iban a ser insignificante, menor, moderado, alto y crítico. Y estos iban a ser las valoraciones cuantitativas de esos valores, ¿no? Insignificante 1, menor 3, crítico en 5. Y aquí, ¿cuál es el criterio específico que vamos a utilizar para definir cuál es la valoración específica en la que entra un impacto? O sea, el impacto hacia lo que es la organización. Entonces, para cómo afecta la integridad, cómo afecta la disponibilidad, cómo afecta la confidencialidad, podemos trabajar con como vimos en el ejemplo de la clase anterior, pues la duración, el alcance que va a tener, que tenga ese riesgo cuando ese impacto, cómo se da, y a nivel financiero, cómo lo vamos a controlar, o digamos que a clasificar en cuanto a pérdidas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, decimos que insignificante es una actividad que, pues, por ejemplo, no afecta la integridad, sin afectación de la integridad del sistema. Entonces uno pone ahí la descripción. Disponibilidad, pues sin afectar la disponibilidad. O podemos poner que afecta la disponibilidad en un porcentaje bajo, un valor de un tanto por ciento. Pues sin afectar la disponibilidad. Confidencialidad. Entonces podemos poner que hay una baja afectación de la confidencialidad. Vamos a poder definirla mejor. Acceso a documentos no críticos privados con información no crítica. Duración, pues digamos que en cuanto a este efecto insignificante, si es que llega a afectar de alguna manera, vamos a poner una afectación de cuánto tiempo sería. Menos de una hora de afectación. Aunque si no afecta disponibilidad, de pronto no digamos que no tendría aquí los criterios de duración. No afecta la duración. Alcance, como dijimos aquí en la confidencialidad, acceso a documentos no críticos. Financieros, podemos decir que no implementa pérdidas financieras. Entonces decidimos menor. Ojo, ya esto es muy subjetivo según lo que la empresa necesite. ¿Ya ven? Entonces, menor afectación baja de la integridad, por ejemplo.
buscar cómo expresarlo mejor. O sea que los niveles de impacto siempre se arreglan con la empresa, o sea, la explicación de los niveles. Es que esto lo hacen normalmente, sí, o sea, todo esto viene de lo que ellos consideren. Tú no puedes decirle a la empresa que si sus pérdidas son menores a 1 millón, su impacto es bajo, porque eso no lo sabes tú, eso lo sabe la empresa. Ok. Entonces, normalmente estos criterios de valoración los definen ellos. Obviamente uno hace sus recomendaciones y uno puede estar ahí en ese proceso, pero normalmente estos criterios y todo esto lo define la organización. Vamos a poner aquí, como pusimos en la presentación pasada, modificación o pérdida de información que no impacta el negocio. En cuanto a la disponibilidad, reducción periódica del servicio. Es decir, que el servicio se ve intermitente de vez en cuando. Confidencialidad, divulgación de información, ya no solo acceso, sino divulgación de información Pública o algo así. No, si es pública no afecta mucho, no autorizada. Ah, ok. ¿Verdad? Pero no crítica. Duración, falla del servicio o del acceso. Por menos de 1 hora. Tú tienes que determinar si faltando 1 hora, pues tú lo consideras eso como crítico, como bajo, como alto. De pronto perder 1 hora de trabajo pierdes mucho dinero, ¿verdad? Ya eso sí depende de las particularidades propias de la organización. Por eso es que esta parte lo tiene que hacer es la empresa, porque ellos son los que saben digamos que estos criterios que ellos pueden utilizar acá. Alcance impacta a cierto número de personas, ¿sí? De la empresa, a un número bajo de personas, por ejemplo. Y financiero, vamos a poner pérdidas menores a 5 millones, por ejemplo. Digamos que para esta empresa perder 5 millones no es mucho. Y aquí uno va llenando esto, ¿saben? Entonces uno aquí va llenando, uno define, por ejemplo, entonces moderado. Entonces vamos a ver integridad, modificación o pérdida de información. Y en este caso, por ejemplo, que afecte a un proceso. Del negocio. Entonces uno aquí, bueno, ¿cómo se afecta la disponibilidad? Ya la reducción de un servicio, ya pues que afecte alguna, como ya que el primer moderado estamos hablando de un proceso de negocio, pues podemos decir que afectación de un sistema que afecte a un negocio como tal, ¿ya?
Intermitencia de servicio que afecte un proceso del negocio. Confidencialidad, pues divulgación de información, también pues, que afecte a un proceso de negocio. Duración, entonces aquí dimos menos de 1 hora, entonces falla del servicio por mediodía, por hasta mediodía, digámoslo así. Alcance impacta a un proceso del negocio, porque obviamente pues estamos hablando, todos están hablando de un proceso de negocio, entonces afecta a ese proceso. Y en cuanto a financiero, pues aquí entonces decimos pérdidas entre, ya que pusimos 5 millones allá, entonces esa es nuestra línea base. Perdón. Y 10 millones, por ejemplo. Entonces ya definimos el alto, el valor crítico, ¿sí? Entonces ya uno ahí define cómo va a verse afectado los procesos de negocios asociados a la organización. Los niveles de probabilidad. Entonces ya aquí uno puede determinar pues cuál va a ser la medición de la probabilidad de ocurrencia. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, raro, improbable, posible, probable y casi seguro. Ya, como les digo, ya cada quien escogerá cuáles van a ser los niveles que va a manejar. Y aquí está la escala cuantitativa, de esa valoración. Entonces, podemos medirlo con base en frecuencia y con base en posibilidad de ocurrencia. Con base en frecuencia es qué tanto ha sucedido. Y acá es qué tanto creemos que se puede llegar a dar dentro del sistema. Puede ser incluso valores idénticos en ambos extremos. ¿Ya? Por ejemplo, en raro, se ha presentado por lo menos una vez en 5 años. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner esto aquí centrado. O sea, ya pasó por lo menos una vez en 5 años. ¿Ya? Y aquí podemos ver, podría llegar a suceder en 5 años. Profe, allí podríamos utilizar el porcentaje, digamos, tomar y, por ejemplo, la fecha en que sucedió el evento en este caso, y digamos, dividirlo entre el número de días que ha pasado desde que no ha vuelto a pasar y ese valor colocarlo allí, ¿no? ¿O no ¿Colocarlo allí dónde? En la posibilidad de que vuelva a pasar. Sí, pero entonces tendrías que buscar la fórmula para hacer ese cálculo. Porque si tú dices que se presentó, pasó hace 5 años por lo menos, están en ese rango de frecuencia y la posibilidad de que en 5 años vuelva a pasar. Ok, listo. Bueno, como les digo, todos estos son criterios que cada quien puede tener dentro de su organización. Ok, profe, gracias. Improbable, pues tenemos aquí las opciones también.
se ha presentado por lo menos una vez en 2 años. Entonces podría llegar a suceder 2 años. Posible, se ha presentado una vez en un año, por ejemplo. Y podría llegar a suceder esto para tener claro las dos posibilidades, ¿ya? Probable, entonces ya aquí comenzamos a restar, puede ser en 2 meses, ¿verdad? Y acá se ha presentado por lo menos una vez en una semana. Y lo mismo acá podría llegar a suceder en 2 meses. Llegar a suceder en una semana. Entonces, ya incluso hay gente que no pone sin una sola opción y ya. Raro que llegue a pasar por que nunca ha sucedido. ¿Ya? Improbable, pues que ha pasado hace un montón de tiempo, que no me acuerdo, no llegamos a acordarnos cuándo fue que pasó. Solo se sabe que pasó. Ahora, y no necesariamente tiene que ser que te pasó a ti en tu empresa. Porque tú puedes basar estas probabilidades también en estadísticas propias de lo que es las estadísticas asociadas a sistemas de riesgos, a sistemas que se encarguen de gestionar y manejar riesgos, seguros, a lo que es, bueno, ya asociados a riesgos específicos como incendios, por ejemplo. Listo. Entonces, en este caso ya definimos los criterios de probabilidad también, ¿sí? Y ahora viene la definición de los niveles de riesgos. Entonces, estos cálculos que están aquí se basaron en estos valores que están acá, de la multiplicación de la valoración cuantitativa del impacto por la valoración cuantitativa de la probabilidad. Acuérdense de la evaluación de la exposición como tal. Y se determinaron que se van a manejar en las zonas de riesgo extremo, alto, moderado y bajo. Extremo cuando el valor de la probabilidad por el impacto da un valor mayor o igual a 15. Alto cuando el valor está mayor o igual a 9 y menor a 15. Moderado, mayor o igual a 4 y menor a 9. Bajo, menor de 4. ¿Okay? Entonces digamos que en ese caso, señores, la escala pues la determinaron y esa fue la que se decidió escoger. Ahora, el detalle está en las acciones específicas para ese tratamiento que nos va a servir para cuando lleguemos a la fase de la evaluación y del tratamiento, determinar si tenemos que ponernos las pilas con ese control o no, con ese riesgo o no. Entonces, en el caso de zona extremo, pues esto requiere acciones inmediatas. Y hay que corregir eso lo más rápido posible para evitar la materialización del riesgo, para evitar que el riesgo se dé.
en alto, pues requiere acciones rápidas con tomas de decisión de la alta gerencia. No, bueno, sí, podría ser con tomas de decisión de la alta gerencia. Requiere el análisis y valoración para la toma de decisión sobre la acción a seguir. Y aquí pues no requiere acción inmediata. Voy a poner aquí. Acciones no rápidas. Y que no requieren de inversión. Digamos que se pueden hacer ahí mismo enseguida sin ningún problema. Bueno, no requieren de inversión, no, porque... O sí, en inversión. Entonces aquí uno define pues las acciones que deben tenerse en cuenta para este tipo de acciones, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Preventivas y correctivas. Determinar acciones preventivas y correctivas para ese tipo de situaciones. Listo, entonces ya definimos los criterios que íbamos a utilizar. Obviamente en la que ustedes van a hacer, pues determinen los criterios que van a trabajar, cómo los van a manejar. Guíense por otras documentaciones que pueden encontrar en internet si quieren, no importa. Y lo que sigue ahora entonces, señores, es el inventario de activos. Profe, el alto y el crítico no se llena. Pues no lo quise llenar, ya les expliqué esto, ustedes van llenando los demás. Como les digo, esto yo se los voy a mandar vacío, ¿oyeron? Ya cada grupo, esta actividad lo pueden hacer en grupos de 3 integrantes, ¿oyeron? Ya cada grupo pues escogerá cómo va a definir sus niveles específicos de disponibilidad, de frecuencia, de acciones requeridas, ¿ya? Y si quieren modificar la matriz, pues listo, también, eso es válido. Todo esto es bastante... digamos que no es una camisa de fuerza que tiene que hacerse así específicamente. Profe, para estar claro con el ejercicio, tengo una pregunta. ¿Esto se va a hacer
con base a la idea principal de que fue recolectar información de la CUA. No, las actividades completas que hicimos de seguridad. Hagamos Sí. miren, van a hacer de cuenta que Ujú. todo lo que hicieron y todo lo que obtuvieron fue de una misma empresa. ¿Right? Ok, listo. Olvídense de que no, que esto se hizo para Americana y esto se hizo para... Hagan de cuenta que todo es de lo mismo. Que todo lo que se consiguió fue de la misma empresa. Ok, listo, profe. Si quieren que el servidor es de la Americana, que los computadores que lograron acceder son de la Americana, ¿sí? A los que se explotaron con el Windows 7, pues que ese computador también es de la Americana, si quieren, ¿ya? O que la información Ok. que tuvieron no es de la Americana, sino que es de la empresa X. Ok, listo, profe, gracias, ya entendí. Fijan que todo se hizo sobre una misma empresa. Ahora, no es que van a ejecutar una matriz de riesgos completa de todo lo que encontraron, porque señores, encontramos muchísimas cosas. De cada activo, yo creo que les pedí 2 o 3 activos, no recuerdo, y de cada activo 2 o 3 riesgos. ¿Oyeron? Porque si no, les va a salir no terminan nunca de hacer esta actividad. Porque con todos los riesgos que encontramos, todas las vulnerabilidades que explotamos, obviamente, pues se vuelve esto un informe muy extenso. Entonces, ahí en la actividad, yo ahora se las muestro al final, está la explicación de lo que tenemos que hacer. Muy bien, pasemos entonces al inventario de activos, señores. Entonces, aquí tenemos nuestro título. Vamos a pegarlo aquí. Perdón. Excel. Vamos a copiarlo así para que se pueda copiar sin problemas. Podemos hacer que todo esto venga con fórmulas. Es probable que en algunos haya más información que en otros. Muy bien, entonces, la idea aquí, obviamente, lo ideal sería que este inventario de activos fuera previo, que ya tuviéramos nosotros nuestros inventarios desarrollados. Entonces, vamos a tomar aquí, por ejemplo, el ID del inventario del activo. Entonces, vamos a decir que los activos los vamos a identificar por la letra A mayúscula y un código numérico, A001. Obviamente, ya esto sí es, como les digo, como la empresa identifique sus activos. Bueno, ¿qué activos consideraron ustedes que tenemos aquí dentro de las actividades que desarrollamos, por ejemplo? Recuerden que Bueno, profe. Ajá. La máquina Windows. Sí. Computadores. Bueno, o sea, computadores, sistemas operativos, aplicaciones que utilizamos o que utilizan. Señor. Computadores de escritorio. Muy bien. Descripción. Descripción. Bueno, sería, digamos, equipo bueno, yo ahí en la descripción yo escribiría la composición física como tal del equipo, capacidad de memoria RAM, capacidad de disco duro, tipo de procesador, tipo de sistema operativo, IP, si soporta IPv6. Yo trato que en la descripción quede todo de uno. Sí, como les digo, o sea, sí es necesario que mucha de esa información aparezca en los inventarios de activos, ¿verdad? Pero acuérdense que estamos haciendo un ejercicio aquí corto. Okay. Y normalmente, pues, señores, esa información no es bueno que aparezca así en un campo de descripción, ya hablando específicamente de un inventario. Es bueno que esté en cada columna para que tú puedas clasificar, filtrar, ¿sí? Los computadores de marca tal, porque obviamente aquí falta la marca, modelo, ¿sí? Pero es que esto es un inventario de activos, señores, para la parte de la gestión del riesgo. Entonces, aquí estamos metiendo a todos los computadores de escritorio. No solamente al computador porque eso sería si vamos a manejar el computador de una sola persona, que también tiene que estar ese inventario, ¿oyeron? ¿Eh? También tiene que haber ese inventario donde esté el PC 0, que es el computador del gerente de tal cosa. El PC tal, que es el computador de la secretaria, que tiene estas características. Claro que sí. Y tiene ese número de serie y toda esa información. ¿Oyeron? Profe, ¿y ese código interno que está colocando es
lo que hace parte como activo fijo dentro de la empresa. Ellos nos los tienen que facilitar. Bueno, digamos que en este caso estamos sacando el activo a nivel general. Computadores de escritorio. ¿Listo? No se especifica uno a uno. Porque no vamos a poder sacar un riesgo por cada activo si vamos a tomar cada uno de esos computadores como un activo independiente. Porque entonces tendrías que mirar el riesgo del computador de la secretaria, el riesgo del computador del jefe de sistemas, el riesgo del computador de... ¿Sabes? Entonces, a esto nos estamos refiriendo aquí con el inventario de los activos. Okay. Entonces, este código es un código que se genera aquí para esta... Ese lo creamos nosotros. Sí, o sea, vean lo que pasa, señores, que lo que pasa es que tú estás pensando en simplemente que la matriz la está haciendo la empresa que hizo el pentesting, ¿cierto? Sí. Bueno, pues yo estoy siendo, digamos que yo no lo estoy teniendo en cuenta, yo solamente les estoy explicando cómo se hace la matriz. Independientemente de quién la haga, es que ese es el detalle, o sea, no es la empresa como tal que hizo el pentesting, listo, ella identificó unos activos y incluso puede ponerlos todos aquí completos y después saca categorías, ¿ya? Categorías de activos y con eso hace la matriz de riesgos de lo que encontró. ¿Ya ven? Ok. Gracias. Ahora, si el pentesting incluye matriz de riesgos, porque a veces no incluye solamente la realización de la actividad de pentesting y la entrega del informe, y ya la matriz de riesgos la hace la empresa. ¿Eh? De todas formas, es imposible para una empresa que está haciendo un pentesting hacer una matriz de riesgos y tomar decisiones sobre la empresa, porque tú no puedes tomar esas decisiones. Esas decisiones las tiene que tomar la empresa. ¿Ya? Muy bien, tipo, entonces aquí vamos a escoger, yo aquí les creé una lista de posibles tipos, ¿sí? Obviamente está bastante cortica, entonces podemos decir que esto es hardware, ¿sí? O software. Entonces decimos hardware, por ejemplo. Propietario, entonces aquí podemos definir el propietario específico del recurso. En este caso, pues podemos decir que de los computadores de escritorio, el propietario como tal de eso es soporte técnico, por ejemplo. Recuerden que estamos haciendo un inventario general. Claro, el nombre del proceso al cual pertenece ese equipo, proceso o procedimiento. Ya el responsable es la persona como tal, el nombre de él. Sí, exactamente. O sea, digamos que, como les digo, o sea, esto aquí tiene muy poquito. Si quieren, les puedo mostrar un inventario de una que encontré una vez en internet, tendría que buscarlo, que eso tenía aproximadamente, llegaba hasta la BZ, no sé qué, o sea, tiene una cantidad de información grandísima de todo lo que se puede sacar de un activo. ¿Oyeron? Pero aquí estamos siendo bastante cortos para lo que es la actividad y el ejercicio que estamos haciendo. Pues como les digo, no vas a sacar un riesgo para cada computador, ¿ya? Entonces lo metemos en una clasificación general. Sí, podríamos poner computador tal, el nombre del computador, por ejemplo, en la universidad allá se manejaba, por ejemplo, el nombre de la sede, la sigla de la dependencia donde estaba el equipo y las siglas del usuario que era el que manejaba el equipo. Entonces, eso se pondría ahí en el nombre, ¿ya? Descripción, entonces tú pondrías ya o las características, como dice Jordi, haría varias columnas para cada cosa. Pero entonces ten en cuenta que aquí también tenemos que meter a los empleados, tenemos que meter, sí, aquí, esto es un inventario de activos a nivel general de todo. Entonces, responsable, entonces aquí pones tú director de soporte técnico o de TI, ¿ya? No sé, o puedes poner soporte técnico también. Ubicación, pues obviamente pues aquí está en la empresa, vamos a poner aquí empresa, dentro de la empresa. O puedes decir específicamente, no, es que el computador que atacamos o que detectamos es el computador que se encuentra en la oficina de producción. Entonces pones oficina de producción. Valoraciones, ¿qué tan crítico es ese activo para las funciones de la organización? ¿Oyeron? Entonces aquí también tiene una lista de clasificaciones: crítico, alto, moderado o bajo. ¿Okay?
Entonces hay que determinar el tipo de información que se maneja dentro de ese activo para poder determinar el nivel de criticidad que tiene ese activo. Puedes hacerte preguntas como, por ejemplo, pues, ¿está restringido para una cierta cantidad de usuarios específicos? ¿O todo el mundo puede acceder a él? ¿Sí? ¿Es de un tercero? No es un activo propio de la empresa. ¿Es crítico para los que se maneja internamente dentro de la organización? Pues, ¿qué tanto afecta el hecho de que el equipo deje de estar disponible? O el activo, pues, deje de estar disponible. Entonces, vamos a decir que computador de escritorio, bueno, vamos a asumir, por ejemplo, que la información se guarda en un servidor de archivos. Aquí estamos omitiendo muchas cosas porque obviamente hay mucha información que hace falta. Entonces, vamos a asumir, por ejemplo, que en este caso, pues, la valoración es moderada. Porque es un PC y digamos que se puede reemplazar y tenemos backup de la información, o bueno, podemos ponerle bajo incluso porque digamos que se guarda la información en un servidor de archivos y nada más es pasarte a otro usuario y listo, no hay problema. Entonces aquí tú defines el nivel de valoración del activo. Eso te va a servir para determinar el nivel de impacto que puede tener la materialización de una amenaza aquí, basado en el hecho de que definimos aquí unos criterios para determinar el impacto como tal. Muy bien, otro activo, por ejemplo, A002. Vamos a decir aquí el servidor web. Lo encontramos ahí en, ¿cómo es que se llama? Entre las máquinas que escaneamos, ¿verdad? Descripción. Equipo que brinda servicio web y base de datos a la empresa. Porque detectamos que tenía MySQL. Tipo, pues en este caso, como estamos hablando del servidor, es hardware. ¿Ya ven? Ahora, otro activo que puede aparecer aquí sería la base de datos. ¿Ya ven? Propietario, entonces aquí llamamos a lo que es área de infraestructura, ¿no? O infraestructura tecnológica. Responsable, coordinador de TI. Ubicación, data center. Estos equipos normalmente están ubicados en el data center. Ahora viene la valoración de qué tan crítico es ese servidor. ¿Es el único que hay? ¿Hay un servidor de respaldo alterno si él llega a fallar? Entonces tú dices, bueno, la verdad es que si ese servidor se cae, no tenemos acceso a nuestro sitio web. Y la pregunta del millón es, ¿qué tan crítico es que no accedas a tu sitio web? ¿Sí? ¿Se afectan las funciones de negocio de la empresa? La base de datos que está en ese servidor sí es que, digamos que es crítica y hace parte de los procesos de negocio de la organización. Digamos que desde ese sitio web se hacen pedidos y se le hacen solicitudes a la empresa. Entonces, digamos que sí, ese señor se vuelve crítico. Porque si desde ahí hacen pedidos y el servidor se cae y no hay un respaldo, pues no hay quien haga los pedidos. No va a entrar solicitudes a la organización. ¿Ya ven? A003. Vamos a meter aquí la base de datos. ¿Ven? Entonces, esta es la base de datos de la empresa. Tipo, software o puede ser datos, ¿sí? Porque lo que nos interesa son los datos como tal. Podemos poner aquí datos. Ahora, si aquí estamos hablando de servidor web, estamos hablando del equipo físico, ¿verdad?
Entonces, sí, podemos hablar también del sitio web como otro activo. Propietario, en este caso, pues, infraestructura tecnológica también, o TI, como se llame aquí, responsable de DBA. Ubicación, pues ese está también en el data center. ¿Será crítico o no será crítico la base de datos de la empresa? Pues obviamente sí, ¿no? Crítico. Y ahí vamos sacando los activos, señores. ¿Ahí? Se van sacando cada uno de los activos. Listo, digamos que ya tenemos todos nuestros activos definidos acá. Estos activos surgieron también de la obtención de información, de vulnerabilidades, perdón, de la obtención de información de las primeras fases del ataque informático. También se pueden incluir aquí los empleados, ¿ya? Clientes, todo lo que hayamos encontrado en ese estudio que se hizo, ¿oyeron? Pasamos a la identificación de las amenazas. Y listo, ahí se llena todo lo demás enseguida. Entonces, tomamos un activo, por ejemplo, computador de escritorio, vamos a comenzar por este. Pues aquí se puede poner una fórmula para que él enseguida tú le pones el código y él vaya y busque al activo de información. Y sería aquí los computadores de escritorio. Entonces, amenazas que detectamos ahí. Por ejemplo, ¿qué amenazas encontraron ustedes? Basado en las vulnerabilidades que detectamos, pues. ¿Qué creen ustedes para el computador Windows, pues? Bueno, profe, una amenaza sería el Blue Kit y el Sí, Eternal por Blue. eso, pero tienes que describírmelo como una amenaza. Ah, ok. La amenaza sería, digamos, el cifrado involuntario de información dentro del... Ojo con eso. Sí, no es cifra, es... Digamos que el Eternal Blue se usó ¿cómo es que se llama? Acceso remoto. No, pero el Eternal Blue se usó como parte para lograr entrar a un equipo y hacer el WannaCry. Ok. Sí, Pero sí. el exploit que se explotó fue el del acceso remoto a la máquina. Sí, ¿Oyeron? me confundí, sí, señor. Entonces podemos poner acceso Remoto. Sí, señor. remoto no autorizado Exacto. al equipo. ¿Ya ven? Esa sería la amenaza. Que alguien acceda remotamente, ¿verdad? Incluso, bueno, dejémoslo así. Acceso remoto no autorizado. Fuente de la amenaza. Y aquí uno determina pues los diferentes tipos de fuentes que puede manejar. Podemos decir que la fuente de la amenaza puede ser un delincuente informático. ¿Verdad? También podría ser, bueno, no, esto es un acceso no autorizado, o sea, basado en la explotación de una vulnerabilidad, que es la vulnerabilidad del servicio Samba. ¿Ya? Entonces, tipo de amenaza. Pues aquí uno determina, puede sacar aquí las listas, acceso no autorizado, compromiso de información, daño físico. ¿Sí? Aquí puse algunas. Obviamente estos pueden salir muchas más todavía aquí. Entonces, estos serían acciones no autorizadas. ¿Verdad? Vulnerabilidad. ¿De qué vulnerabilidad se aprovecha esa amenaza? ¿Cuál sería la vulnerabilidad El ahí? SMB, SMB, ¿correcto?
El SMB no sería una vulnerabilidad, ¿right? Porque el SMB es un servicio. Ok. La vulnerabilidad sería la falta de actualización de los sistemas operativos. Ok, listo. ¿Ya? Sí, señor. Y aquí podemos poner algunas observaciones adicionales, si se quiere. Obviamente, como les digo, esto puede llevar mucha más información. ¿Vieron? Ya eso depende del nivel de capacidad que se le va a dar aquí. Ahora, es posible que un mismo activo tenga varias amenazas. Entonces, sigamos con el computador de escritorio. ¿Qué otra amenaza podría tener aquí el sistema? ¿Qué más le detectamos a esa máquina? Pues pudimos crear usuarios remotamente. Ah, bueno, eso ya está. ¿Tuvimos acceso a las contraseñas? Los perfiles de los usuarios que se crearon también se meten ahí. Pues sí, si usted considera que es importante, claro que sí. Ya. Ahora, cuando dices perfiles, ¿a qué te refieres? Cuando creamos, ¿se acuerda que creamos uno y le cambiamos el perfil como administrador? O sea, elevación de privilegios. Exactamente. Creación de usuarios en el sistema o en el equipo. También pudimos ¿Ah? implantar un backdoor en el equipo. Bueno, entonces veamos la amenaza de creación de usuarios. ¿Sí? Fuente de la amenaza también delincuente informático. Tipo de amenaza. Entonces podemos desplegar aquí de la lista y eso sería, puede ser acciones no autorizadas, compromiso de la información. ¿Sí? Aquí podría ser también, incluso acá arriba podría ser compromiso de la información, porque al acceder de manera no remota, pues se puede acceder a toda la información que contiene la máquina. Y aquí, pues ya esto sí podría ser entonces también acciones no autorizadas acá. Creación de un usuario en el equipo. ¿Cuál fue la vulnerabilidad? Obviamente, pues en este caso vino de la misma vulnerabilidad, ¿cierto? Falta de actualización del sistema operativo. O sea que, digamos que viene de la misma falla. Vamos a poner aquí esto aquí. El mismo activo. ¿Sí? Lo que había dicho Jordi de la elevación de privilegios, las credenciales de los usuarios, ¿verdad? Entonces, amenaza, obtención de credenciales de usuario. En nuestro caso, pues todas las que nosotros estamos haciendo son de delincuentes informáticos. O incluso aquí también podría ser empleado de la organización, de la empresa, que hizo shoulder surfing y encontró las credenciales de los usuarios, ¿ya? O las encontró por ahí. Cualquiera, un empleado descontento podría ser incluso, ¿ya? ¿Eso qué sería? Pues compromiso de información. ¿Cómo corregimos esa vulnerabilidad? Pues, ¿Por qué profe, logramos también. obtener las credenciales de los usuarios, señores? Profe, pues yo digo que Me parece como falta de contraseñas seguras
La primera Exacto. parte del delincuente informático y la parte del empleado descontento sería algo más como, como concientización del personal para que no deje esas contraseñas por ahí tiradas o esté pendiente cada vez que va a digitar las contraseñas, puede ser. Que se deja en Exacto. el comentario. Exacto. Entonces podemos separarla en dos, ¿verdad? O ponerla todas aquí si queremos. Entonces podemos decir incluso aquí, entonces, dijimos que era, en nuestro caso, uso de credenciales no seguras, credenciales inseguras, o que no cumplen los criterios de seguridad. No existe una norma, no existe una política, por ejemplo, podría ser la no existencia de una política de contraseñas seguras. Vamos a ponerlo así de esa forma. Pero ya para eso, obviamente, es que exista la política, o que digamos que hayamos detectado que no existe una política para eso. Porque es probable que exista la política, pero nadie le haga caso. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí que no existencia de políticas de contraseña segura. Y podemos poner debajo entonces falta de concienciación de seguridad. Listo, observaciones. Los empleados no están capacitados en seguridad de la información, por ejemplo. Algo que notamos o que la empresa sabe, pues, que se está haciendo. Y ahí va sacando uno, señores, las diferentes amenazas en este sistema. ¿Ya ven? Así va haciendo uno, va sacando las diferentes amenazas existentes dentro de la organización. ¿Ya? Para cada activo. Entonces, miren que para un solo activo, miren todo lo que está saliendo. ¿Ven? Ahora, las personas también, acuérdense que las personas también son activos. ¿Qué problemas pueden tener las personas en este caso? ¿Ya? Detectamos que le hicimos ¿cómo es que se llama? Un dumpster diving a la información en la basura. Buscamos en la basura y encontramos credenciales, encontramos información ahí. Eso también se aplica y ahí hay una vulnerabilidad que es la no destrucción de esa información. Entonces, aquí ya uno va colocando pues los diferentes amenazas para los diferentes activos de información. Es probable que alguna amenaza le afecte a varios activos. Así como un activo tiene varias amenazas, una amenaza puede afectar a varios activos. Y después ya uno agrupa todo eso. ¿Oyeron? Entonces, pasamos después entonces a lo que es la matriz de riesgo, señores. Entonces, definimos lo mismo, el nombre del proyecto, el administrador, o todo esto lo hacemos, vamos a ponerlo aquí enseguida con una fórmula. Esto es igual a lo que está aquí. Me sale enseguida el nombre. Y así hago con todo. Muy bien. Y ahora entonces vamos a la parte de los riesgos basados en los activos y las amenazas que se detectaron. Entonces, el riesgo lo podemos poner 001, por ejemplo. Ya la clasificación que cada quien quiera darle, ¿verdad? Entonces, comencemos aquí. Con la amenaza de acceso remoto no autorizado. ¿Qué puede llegar a pasar? Robo de información. Robo de información. El riesgo de robo de información. O divulgación de información. Sí, porque el robo sería... No, sí, podría ser robo de información. Robo de información crítica.
Por ejemplo, si queremos ser más específicos. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿en este activo sí puede haber información crítica? Digamos, pues sí, porque ese equipo guarda toda esa información en un servidor externo, pero él tiene acceso a ese servidor. Como habíamos dicho que no era, aquí habíamos dicho que la valoración de ese equipo era bajo, pero entonces digamos que sí tiene acceso a información crítica. Información de clientes, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, descripción del riesgo. Entonces, tú puedes decir aquí, el acceso no autorizado permitirá el robo de información. Categorías, entonces uno aquí define categorías del riesgo, ¿sí? Si es un riesgo a nivel de infraestructura, un riesgo legal, un riesgo organizacional, de personal o tecnológico. Obviamente, como está basado en el acceso remoto a la máquina, pues podría ser un riesgo tecnológico. Probabilidad de ocurrencia. Tenemos aquí las probabilidades que se sacaron de allá de los criterios. Esto está enlazado con los criterios que están allá. Raro, improbable, posible, probable, casi seguro. ¿Ustedes qué consideran aquí, por ejemplo? Con la forma como vieron cómo nos aprovechamos de esa debilidad. Casi seguro. Casi seguro. Casi seguro, ¿verdad? Porque obviamente pues pudimos hacerlo. Ahora, esto también va de la mano de qué tan fácil fue para nosotros ingresar a la empresa para hacer la actividad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a dejarlo en casi seguro, pues. Eso sí, si nos ponemos a evaluarlo a ese nivel, señores, todo nos va a dar crítico, ¿oyeron? Claro. Mejor ponerlo probable. Ahí hay que ser muy subjetivo. La pregunta de miren lo que tenemos que pensar aquí, señores. ¿Qué tan fácil creen ustedes que ese ataque se pueda dar? O sea, tiene que tener bastante conocimiento la persona. ¿Verdad? Entonces digamos que eso puede bajar la probabilidad. Vamos a dejarlo en posible. ¿Sí? Porque se pudo dar. ¿Oyeron? Ahora, si esa máquina está expuesta en Internet y el ataque se puede realizar desde afuera de Internet, ahí sí le subimos el nivel. ¿Ya? Pero aquí ya la persona tiene que lograr el acceso a la empresa. Obviamente, si tú hiciste una ingeniería social y lograste acceder a la empresa porque te dejaron entrar fácilmente, porque nos ha pasado. Yo creo que les comenté que a un amigo de nosotros, incluso, al que estaba ahí en la foto, en una universidad donde fuimos, a él hasta lo invitaron a pasar, no, siéntese ahí, vea. Y ni siquiera dijo nada, no, estoy buscando un donde sentarme. No, usa aquí, mira, ahí hay un punto de red para que te conectes. ¿Ya? O sea que ahí, probabilidad alta, porque sí es bastante probable que se dé. Pero entonces digamos que aquí es posible, ¿sí? Se puede acceder y se puede, pero se necesitan ciertas habilidades técnicas. ¿Qué impacto puede llegar a tener? ¿Ya? ¿Ustedes qué consideran? ¿Insignificante, menor, moderado, alto o crítico? Alto. Alto. Bueno, sí, digamos que tiene información crítica, pero no va a afectar el funcionamiento de la empresa. Entonces no lo voy a llevar a un nivel crítico. ¿Por qué? Porque yo definí aquí en los impactos. Entonces, para eso es que uno definió estos criterios, señores. ¿Ya ven? Entonces, confidencialidad. Se llegó hasta divulgación aquí de información no autorizada que afecte un proceso de negocio. Por ejemplo. ¿Ya? Porque dijimos que era crítica. O sea, si es crítica es porque afecta a algo. ¿Ya? Entonces, digamos que aquí entra en moderada. Entonces vamos a decirle impacto moderado. Y aquí el sistema me dice que el grado de exposición es alto. Yo aquí les puse una pequeña formulita para determinar el grado de moderación. Y con un formato condicional aquí se le definió los diferentes colores que le iba a poner al sistema. Listo. Amenaza, pues esa es la amenaza que está aquí.
que es el acceso remoto no autorizado. Recomendación que les doy, señores, no usen 3 niveles nada más, ¿vieron? De alto, medio y bajo, como les puse en los ejemplos pasados. Porque ahí sí es muy probable que casi todo les dé alto. Siempre traten de manejar diferentes niveles, más de 3 niveles por lo menos. Posible consecuencia. Entonces uno aquí puede comenzar a analizar si vas a poner ahí la consecuencia o no. Pues si es información crítica, por ejemplo, que sea información de clientes, por ejemplo, ¿sí? Robo de clientes, posibles consecuencias, puede ser robo de clientes o pérdida de clientes, pérdida de, digamos que problemas legales por violación de la ley 1581. ¿Ya? Vamos a poner, por ejemplo, problemas legales, problemas contractuales, vamos a poner. Porque la persona, digamos que con la que tenemos contratos se enteró de que le robaron esa información. Incumplimientos, no sé, cosas. Ya sí tocaría analizar el tipo de información de la que estamos hablando aquí. Responsable, pues aquí sí ya habíamos dicho que el responsable aquí de esto era la parte de este activo, era el soporte técnico, perdón, el director de TI, aunque él no es el responsable directo de las máquinas específicas. Pero bueno, vamos a ponerlo. Y aquí sí existe o no existe algún control. ¿Ya ven? Entonces, si no hay ningún control, pues eso se deja quieto ahí. Nosotros sabemos que no hay un control porque ese equipo no tenía firewall, ese equipo, digamos que no tenía anti-malware ni nada por el estilo. En los que todas las actividades que hicimos, ninguna tenía control. Muy bien. Riesgo que pueda ser derivado de la misma amenaza del acceso remoto no autorizado. Y se deja ese mismo idea de riesgo. Perdón, disculpen. Era para que estaban pendientes. Ahí se puede hablar, profe, de infección de equipos. ¿Cómo? Como un riesgo como que se infecta el equipo, o sea, no robo de información, sino de que se, digamos, se tiene acceso, pero se infecta con algún virus o se hace algo. Entonces sería inyección de malware. Y sí lo hicimos porque le pusimos una puerta trasera. Profe, digamos a nivel no riesgos técnicos, un riesgo podría también ser pérdida de credibilidad en el mercado de la empresa. Pues si se da, si la información que se robó o lo que afectó, pues se hizo conocido y afectó el rendimiento o algo de la organización, pues sí, claro. Eso también puede ser afectado, puede verse ahí. Eso, pues, eso es un riesgo que también tenemos que tener en cuenta. Yo iba a decir el ransomware, profesor. El ransomware, sí, podría ser infección. O sea, Entonces, por eso les digo, como estamos ese equipo está conectado a la red, y se infectarían los demás equipos también. Como estamos hablando de acceso remoto no autorizado, que es la amenaza que estamos analizando aquí, y los posibles riesgos que estén de que esa amenaza se materialice, ¿verdad? Entonces el riesgo podría ser inyección de malware. Y ahí metería ransomware, metería así, porque a la larga, bueno, si queremos podemos clasificar el ransomware por aparte, pero normalmente pues eso es un malware. Y una muy buena protección contra ransomware es tener un anti-malware bien actualizado. Y también pues buenas políticas de uso de los equipos y todo esto. Profe, un riesgo también puede ser la violación de las características fundamentales de la información, la disponibilidad, integridad y confidencialidad.
¿podemos anotarlo allí de esa manera o no? Pero es que lo veo como muy, o sea, no dice nada particularmente, o sea. Ok, entiendo. Entonces, pues tenemos aquí inyección de malware. O sea, que por el acceso remoto nos inyecten un ransomware o nos inyecten un gusano, un virus, ¿sí? Que nos monten una puerta trasera. Acuérdense que lo hicimos. Con el acceso no autorizado montamos una puerta trasera, ¿verdad? Entonces aquí podemos poner con el acceso remoto inyecten o se carguen programas maliciosos en el equipo. Recuerden que nos tenemos que basar en lo que descubrimos, ¿oyeron? No inventar cosas que no estén. Ahora, es probable que lo que descubrimos nos lleve a algo más. Sí, claro, es probable. ¿Ya ven? Es más, aquí podemos poner y luego se propague por la red. Esto es para poner una pequeña descripción del riesgo. Categoría, lo mismo, tecnológico. La verdad es que todo lo que nosotros vamos a hacer, casi todo va a ser tecnológico, porque nosotros nos concentramos fue en esa parte precisamente. Ahora, si nos comenzamos a poner con las primeras fases de obtención de información, pues ahí también tenemos que mirar cómo vamos a trabajar o cómo lo van a clasificar ahí. Como les digo, esas clasificaciones, miren, esas clasificaciones las tengo escondidas por acá. Ahora, si quieren, no lo tienen por qué mostrar así como lo estoy haciendo yo. Lo pueden usar. Vamos a mostrar aquí, mostrar. Y yo aquí las oculto. Yo les voy a compartir este archivo y ustedes aquí pueden entrar y modificar estos datos, ¿sí? Y así como está aquí, están en las otras pestañas también. Donde vean que faltan letras, pues ahí es. Probabilidad. Bueno, nos basamos en el mismo acceso remoto, entonces posible. ¿Ven? Impacto. En este caso estamos hablando de posible propagación a través de la red. ¿Ven? Entonces vamos a decir que el riesgo es alto aquí. Y obviamente pues nos dio aquí un nivel de exposición alto. Amenaza, acceso remoto no autorizado. En consecuencia, pues obviamente pues caída de equipos que no se van a poder utilizar porque tienen malware, ¿verdad? También consecuencias económicas. Sí, podría ser también por el equipo, pues, atraso en los procesos. Vamos a poner eso, atraso en los procesos. Pues, se infectó el equipo y no se puede utilizar. Bueno, como es el mismo activo, responsable, director de TI, en realidad, pues, cada persona pues, debe ser responsable de sus activos. Vamos a pasar a otro. Vamos a mirar otra amenaza aquí. Vamos a pasar a la de obtención de credenciales de usuario. ¿Qué puede pasar con la obtención de credenciales de usuario? ¿Cuál sería un riesgo ahí? Suplantación en las transacciones. ¿Cómo? ¿Uno solo? Suplantación en las transacciones que se corran. Suplantación. Consecuencias en la integridad de la información. Sí, pero específicamente con integridad, ¿qué te refieres? O sea, cuando Instalación de programas maliciosos. ya está arriba.
Monitoreo no autorizado de actividades dentro de la organización. ¿Cómo? Pero eso está dentro del spyware también, que está dentro del malware. O sea, ahorita dijeron algo de suplantación. Sí. Creo que cuando uno tiene, si uno mira esa amenaza, se pueden correr rutinas, instalar malware, y el registro que va a quedar es el del usuario que se suplantó. Ajá. Riesgo, suplantación de usuarios. Sí, o suplantación de legitimidad de usuario. Por eso hablé de la integridad ahí, porque ya se pierde la integridad también de lo que se utiliza en ese equipo, de la información que se maneja ahí. Pues eso solamente si modifican datos. ¿Ya? Muy bien, vamos a decir entonces, como dijimos aquí, suplantación de información. Suplantación de usuarios. Se tiene acceso a los recursos del mismo. Se pueden realizar actividades en su nombre. Riesgo, lo mismo, tecnológico. ¿Sí? ¿Qué tan complicado fue esa probabilidad de que me roben esas credenciales? Pues lo que dijimos, profe, que con el conocimiento adecuado, pero hay que ver en esta población qué tanta gente hay capacitada para eso. ¿Qué tan fácil fue sentarse en el equipo, por ejemplo? ¿Qué tan fácil fue engañarlos con una USB para que la cargaran ahí y corrieran las herramientas que me robaran la información? Entonces ya, como les digo, todo eso ya va de la mano de de todo el estudio que se hizo. Lo que pasa es que, como les digo, a nosotros nos faltó pues muchas partes porque obviamente pues esto es un experimento de laboratorio. Entonces vamos a decir aquí que este ya es más probable. ¿Listo? Para que me dé pues otro nivel acá. Y que el impacto en cuanto a la suplantación de usuarios va a ser alto. ¿Sí? Entonces ya aquí me dio un extremo. ¿Sí ven? Amenaza, entonces aquí decimos que la amenaza fue obtención de credenciales de usuario. Consecuencia, pues suplantación, como dijimos. Y responsable, pues aquí, con estos son ya las credenciales propias de cada uno, pues aquí tenemos acá a este señor aquí, vamos a ver. Bueno, siguen siendo los computadores de escritorio, pues en este caso, aquí vamos a darle la responsabilidad pues a cada usuario. Están usando credenciales muy sencillas, ¿verdad? Vamos a poner aquí, a cambiar aquí el enfoque y vamos a decir el uso de contraseñas no seguras permitirá que otros usuarios logren obtener las credenciales y suplantar al usuario.
Listo. Entonces, ahí va sacando uno cada uno de estos elementos. ¿Ya ven? Entonces, así va sacando uno aquí los diferentes elementos, los diferentes riesgos para cada uno de estos sistemas, ¿verdad? Y al final, ya después de que uno sacó todo esto, pues ya uno arma aquí su mapa de calor. ¿Ya ven? Entonces uno dice, bueno, el riesgo 001 me dio alto por probabilidad posible e impacto moderado. Entonces uno ubica aquí probabilidad posible, impacto moderado. Entonces uno aquí va colocando los riesgos. R001. El otro, R002, posible y alto. Posible y alto. Aquí debería haber dado en rojo. Vamos a ver cuánto da la fórmula. Posible por alto, ¿cuánto me da? Aquí está probabilidad. Está aquí en 3 por 4 da 12. 12 está entonces ¿en qué criterio? 12 está aquí en alto, está bien. O sea que el que está mal es el mapa de calor. Aquí toca ponerlo con este color. ¿Listo? Entonces aquí sería el R002. El formato de este. Entonces ya uno va colocando aquí las matrices para uno tener todos los riesgos ahí definidos y suplantación probable y alto. Probable y alto aquí. R003. ¿Ya ven? Y ahí va uno colocando los riesgos. Entonces, no, aquí también me dio el 004. Entonces, R004. Y esto te va a servir ya para tener aquí todos tus riesgos clasificados acá. Y pues saber, bueno, me tengo que concentrar en estos que están en rojo primeramente para comenzar a implementar controles para tratar de mitigar esos riesgos. Estos después, bueno, estos también los trabajo, los que me quedaron aquí los voy trabajando y los que me quedaron aquí pues ya verificaré si los puedo trabajar o no los puedo trabajar. Entonces, esta es una forma de hacer una matriz de riesgo. Entonces, digamos que son bastante subjetivas en su forma de manejarse. ¿Sí? No hay una camisa de fuerza, lo que sí son los pasos. Obviamente, pues tratar de seguir estos pasos para que una cosa te vaya llevando a la otra y vayas vayas determinando pues cuáles son los riesgos que tienes en tu organización y obviamente pues comenzar a tomar decisiones en cómo vas a comenzar a controlar y qué tratamiento le vas a dar a los riesgos como tal. Ya les dije, pues aquí pues nada más llegamos pues hasta la fase del análisis. Ya después pues viene la toma de decisiones y se analiza pues el riesgo residual y se analiza si todo lo que quedó pues está dentro de tu apetito de riesgo o no está dentro de tu apetito de riesgo. Obviamente hay que con calma uno organiza bien la redacción de las cosas, ¿ya? A veces pues toca mirar bien el enfoque para tratar de pues definir bien cada uno de estos elementos. Cómo vas a manejar los activos, qué tanta detalle vas a tener. Como les digo, yo les voy a subir esta matriz vacía para que la usen como base. Y ya de ahí, si ustedes le quieren hacer modificaciones, excelente, háganle las modificaciones que ustedes consideren para que, digamos que presenten una posible matriz de riesgos para las actividades que detectamos en nuestro sistema. ¿Oyeron? Bueno, ese es el tema de análisis de riesgos de seguridad de la información. Básicamente, pues, con base en todo lo que se hizo durante el desarrollo de las actividades de la asignatura,
pues se finaliza con la creación de esta matriz de riesgos para poder determinar dónde están los riesgos más críticos y dónde se deberá concentrar la implementación de los controles. Obviamente, pues ya esto continúa con lo que vengan en las otras clases para lo que es ya la protección de las máquinas, ya implementando criptografía, implementando lo que es la parte legal, que es la asignatura que viene ahora, lo que tiene que ver con la seguridad en las redes y todo lo demás. Entonces, la idea de esta asignatura era que vieran los riesgos a los que se enfrentan, a lo que se pueden enfrentar en esto del manejo de las tecnologías y el peligro del desconocimiento que hay de todos estos recursos tecnológicos, ¿sí? que utilizamos. Actualmente es muy común que incluso gente del área de TI desconozca el funcionamiento de los sistemas. Se concentran más que todo en el uso del mismo y no en cómo funcionan, y ahí viene el problema, porque nos concentramos en que se use bien o que lo sepamos utilizar y listo. Y si lo sabemos utilizar, listo, ya yo lo demás no me parece relevante. Y cometemos muchos errores precisamente por ese desconocimiento y omitimos muchas cosas que tienen que ser relacionadas con la seguridad en el manejo que le damos a la organización. ¿Oyeron? Con esto finalizamos la asignatura de análisis de riesgos y test de penetración, y pues ya continuarían con sus otras asignaturas en la especialización. Espero que les haya gustado la clase y con eso pues terminamos ya pues la clase de hoy.